Bueno, vamos a continuar. Lo primero, pedir disculpas porque Raquel Álvarez de IPADE ha llamado y bueno, ha tenido un percance y no puede venir. Entonces, bueno, pues lo siento, pedir disculpas desde aquí, pero ha sido algo imprevisto. Y entonces pasamos a Mara Bueno, vamos a proyectar el documental. Y os digo que Mara Bueno, voy a hacer su presentación, es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Periodismo de la Agencia EFE, posgrado en Agentes de Desarrollo Internacional por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente trabaja en la Fundación Intervida como coordinadora en el Departamento de Prensa y Publicaciones dentro del área de Comunicaciones y Sensibilización, y es la guionista del documental Agua, fuente de vida, que se desarrolla en Mali. Con lo cual ahora nos hará la presentación. Bueno, es la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿eh? Pero... Pues no sé. Sí, no pasa nada. Bueno, una lástima también que no haya podido venir Raquel, porque yo cuando vi un poco el programa, pues claro, ella da la visión de terreno, ¿no?, de un proyecto concreto, además que es de agua y es de género, ¿no?, de mujer y agua. Entonces, igual nos faltará un poco esa versión, porque bueno, como Paloma dice, pues yo trabajo en el área de comunicación, o sea, no soy técnica, han sido muy interesantes las dos intervenciones. Soy periodista y trabajo en Intervida, pero en el área de comunicación. Entonces, no soy técnica de proyectos, ¿no? Está bien, hubiera estado bien que nos hubieran dado la visión un poco del terreno, ¿no? Entonces, como digo, trabajo en el área de comunicación de Intervida. Intervida es una fundación que lleva a cabo proyectos de desarrollo en varios países de África, de Asia y de América. Nuestro objetivo principal es la protección de los derechos de la infancia, sobre todo el derecho a la educación. No obstante, eso implica también que tenemos que preocuparnos por también la salud de los niños, por su situación familiar y socioeconómica, por el entorno en el que viven y, pues, en definitiva, por su bienestar, ¿no?, y su desarrollo como personas. Entonces, dentro del área de comunicación, pues mi trabajo y el de mis compañeros y compañeras, pues consiste básicamente en explicar qué hacemos, ¿no?, qué hace la Fundación, cómo lo hace, ¿no?, con los recursos que recibimos, que son mayoritariamente, bueno, privados. Y además nos gusta decir que a veces en el área de comunicación, ¿no?, ejercemos como un poco de traductoras, ¿no?, de unas culturas a otras, ¿no?, porque si tenemos la oportunidad de ver los proyectos, después los tenemos que explicar, ¿no? Uno de los canales de comunicación, bueno, tenemos la revista, tenemos la web, tenemos la memoria institucional, tenemos varios canales. Uno de ellos son los documentales, ¿no? Hacemos unos documentales que reciben los padrinos y los colaboradores de la ONG y los reciben en casa. También a veces los difundimos en la televisión o en otros medios de comunicación y en foros como este, ¿no?, que estamos hoy aquí. Entonces, cuando Paloma nos llamó, ¿no?, y nos planteó la posibilidad de emitir el documental, pues nos pareció muy bien, ¿no?, estábamos encantados. Y además luego nos invitó también a compartir un poco la experiencia del rodaje, de cómo había sido este rodaje. El rodaje del documental fue en diciembre de 2008, estuvimos allí unas 3 semanas y fuimos un equipo de 4 personas, un productor, un cámara realizador, un técnico de sonido y una periodista, que en este caso era yo, ¿no? Como siempre, bueno, como siempre hacemos cuando preparamos un documental, pues lo empezamos a preparar con muchas preguntas, ¿no?, en la cabeza, pero sobre todo con una que es fundamental, ¿no?,
que es el por qué, ¿no? Normalmente cuando vamos a los sitios un poco es el objetivo, ¿no? Porque el periodista nos explica las cinco preguntas fundamentales del periodismo, ¿no? Cuando empiezas la carrera es que tienes que explicar el qué, el quién, el dónde, el cómo y el cuándo, ¿no? Y muchas veces hay una pregunta que tal vez es la más importante, que es el por qué. Y esa creo que, bueno, los medios igual no la tratan tanto, ¿no? Entonces nos planteamos básicamente eso, ¿no? En Mali, ¿no? Íbamos a ver este proyecto que llevábamos a cabo. Entonces pensamos, ¿cómo puede ser, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que no tiene acceso a agua limpia, agua potable, en un país donde hay mucha agua? O sea, porque en Mali hay mucha agua. O sea, hay agua de superficie, ¿no? Está el río Níger, está el río Senegal, y luego hay lagos y hay agua también subterránea, ¿no? O sea que hay agua, o sea, no es por escasez, ¿no? Y después otra pregunta que también era el por qué, ¿no? ¿Por qué cuando un niño o una niña se pone enfermo a causa, entre otras cosas, del agua, por qué no tiene ese medicamento o por qué no tiene esa solución para curarse, ¿no? Porque muchas veces se trata de enfermedades que son fácilmente curables. Hay unas cifras, bueno, que las he apuntado un poquito porque para que nos den un poco la visión, ¿no?, general de que hay 884 millones de personas que carecen de acceso a agua potable en el mundo. Hay más de 2.600 millones de personas que viven sin saneamiento básico y cada año mueren 1,5 millones de niños menores de 5 años debido a enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. Entonces, con estas preguntas, con esta realidad, pues nos encaminamos a Mali y llegamos a Ségou, ¿no? Veréis que el documental pues, transcurre una parte importante en Ségou, que es una ciudad que está a unos 200 kilómetros de la capital, que es Bamako, y después también en un pueblo más pequeñito, que es Massina, que las condiciones son un poquito peores, bastante peores, porque en Ségou sí hay agua corriente, sí hay electricidad, pero en Massina no. Entonces veréis un poco la diferencia, ¿no?, entre un sitio y el otro. En estos dos lugares conocimos a Aminata y a Fatoumata, que son las dos protagonistas del vídeo, que son dos niñas que habían estado enfermas de paludismo y de fiebre tifoidea. Una de las primeras impresiones que tuvimos cuando llegamos a Ségou fue que el río da mucha vida, ¿no?, a la ciudad. El río es muy importante para la población, para los animales, para la agricultura, para la pesca. Es medio de transporte, medio de comercio, ¿no?, transportar las mercancías de un lado al otro del río. También es fiesta, ¿no?, es diversión, los niños juegan en el río, las mujeres cargadas, ¿no?, con los niños a la espalda, pues cuando empieza a atardecer van al río, se lavan a los niños, lavan la ropa. O sea, hay mucha actividad, ¿no?, hay mucha actividad. Entonces decimos, ¿no?, el agua es fuente de vida, ¿no?, pero también es fuente de enfermedades, ¿no?, porque también hay microorganismos, hay bacterias, hay suciedad, está contaminado y eso genera unas enfermedades, ¿no? En todo esto, la mujer tiene un papel fundamental. La verdad es que no fuimos a hacer el documental para hacer un documental sobre agua y mujer, pero cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que realmente la mujer tenía un papel fundamental, porque cuida de los hijos, se encarga de su cuidado, de alimentarlos, de ir a buscar el agua, ¿no?, como comentabais. Entonces, es muy importante el papel que tiene, ¿no?, en esta situación.
Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer, ¿no? Porque a lo mejor os podría explicar un poco en qué consiste el proyecto, pero bueno, ya os digo que como no soy... lo explica el vídeo, ¿no? Entonces mejor lo vemos. Os dejo con este trozo de mundo. Ahora Mali está en una situación un poco delicada, ¿no? Si seguís un poquito la actualidad de las noticias, pues... Pero bueno, en la zona donde pasa el documental, la situación está un poco normalizada. Digamos que los problemas ahora están más en el norte del país, y en Segú pues está tranquilo, la gente un poquito vuelve a sus quehaceres diarios. Porque sí que es verdad que lo que nosotros intentamos al hacer un documental siempre es buscar la historia humana, ¿no? Buscar esas historias que nos explican algo, ¿no? Cómo se vive, cómo pasan, ¿no? El día, ¿no? Cómo es su día, qué es lo que hacen, sobre todo los niños de Mali en este caso. Para los periodistas hay como el dios de los periodistas, ¿no? Que se llama Kapuscinski, no sé si lo conocéis, que decía que para conocer el mundo pues la mejor manera es hacerse amigo del mundo, ¿no? Entonces es imposible muchas veces hablar de unas realidades si no las has visto, si no las has tocado, si no has compartido un poquito de esas vidas, ¿no? Y bueno, acercarte a esas realidades creo que te das cuenta de las diferencias, ¿no? Pero también te das cuenta de que todos somos pues la misma humanidad, ¿no? Al final, y cada vez más, porque antes hablábamos de norte, sur, que creo que tampoco ni esa diferencia ya hoy en día sirve, ¿no? Porque en cada uno de los lugares hay un norte y hay un sur. Entonces, a lo mejor el sur de España, no el sur de España como el sur de España físico, sino lo que entendemos como sur, tiene más en común con el sur con Mali que con otro sitio más ahora en esta situación de crisis, ¿no? Entonces, bueno, si os parece pues bien, pues viajamos juntos hasta Mali y que ellas mismas, ¿no? Aminata y Fatoumata nos expliquen su historia. A ver... Así... Abajo el play y luego ya está completado. El full. En África, cada día millones de personas consumen agua no potable. Aunque el agua fluya por los principales ríos del continente, la población que vive en sus orillas está expuesta al peligro de las enfermedades del agua. En el África Occidental, el río Níger abastece de agua a más de 7 países. Con un recorrido de más de 4.000 kilómetros, el tercer río más grande de África es vital para la población de países semidesérticos. Como en Mali, donde el río es el eje que vertebra una sociedad multiétnica y el medio de vida para millones de personas. En la zona central del país, el caudal del río varía según la estación del año y de las necesidades de regadío de los campos. Pero el agua del Níger es aquí mucho más que agua. El río es, además de vía de transporte, zona de mercadeo, área de pasto para animales y espacio de higiene para niños y adultos. El Níger es un fenómeno cultural que ha mantenido arraigadas en sus orillas tradiciones milenarias que hoy siguen vivas. Las aguas del Níger han sido siempre un motivo de alegría en Mali, pero hoy el tercer río más largo de África está enfermo. En Masina, en el área rural, la jornada se vive al ritmo del Níger. Sus habitantes salen adelante gracias al mercadeo, pero conviven con las enfermedades del agua. Como en todos los pueblos de la zona, las basuras que se acumulan en las calles irán a parar al río cuando lleguen las fuertes lluvias. El agua aquí es fuente de vida, pero también el origen de graves enfermedades endémicas. En Masina vive Aissata, madre de 5 niños, que tiene serias dificultades para encontrar agua potable.
gɛlɛya b'a la basabu kɔlɔn ta an fɛ yan pour que kana an bɛ siɲɛ 10 kɛ sɔgɔmada fɛ tilegan fɛ bi ten wula fɛ bi ten basabu an mago tɛ se ka ɲɛ ni ji tɛ. En Masina, todas las familias consumen agua de los pozos. De familiares o vecinos, estas perforaciones de 6 a 8 metros, aunque a simple vista no lo parece, no garantizan ninguna calidad en el agua. Obligé ou b'a min. Basa se ta ɲɛ fɛn t'anw fɛ foyi t'an fɛ foyi. An bɛ obligé o bɛɛ ni ji de an b'o de ta ka taa n'a ye u b'a ji min. Bon souvent i b'a sɔrɔ u ma kɛnɛya kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u tɛ kɛnɛya a caman ye kɔnɔdimi de ye. Los vecinos de Masina viven hoy sin agua corriente ni electricidad ni sistema de alcantarillado. Unas dificultades que afectan directamente a la salud de las personas. La doctora Simpara realiza visitas regularmente a la familia de Aissata. Una de las hijas de Aissata está apadrinada por Intervida. Se llama Bituni, tiene 10 años y estudia 3er curso en la escuela 3 de Masina. La pequeña enfermó repetidas veces y tras un aviso de sus profesores, la doctora realizó diversas visitas a la familia para solucionar el problema. Donc, lors de la visite à domicile, nous avons fait des observations qui nous ont montré que réellement l'enfant peut être tombé malade. La famille part chercher de l'eau dans une autre famille et à côté de cette famille, il y a des eaux usées pour les latrines. Donc ça s'infiltre, ça va jusqu'au sous-sol. C'est une communication, un trajet qui lie les eaux usées des latrines et des puits dans les familles. Donc c'est cette même eau qui est utilisée par la famille de Fatoumata Bintou Traoré. Et à côté, il y a des caniveaux aussi. La présence d'eau stagnante qui ne coule pas. Et il y avait la présence de moustiques dans l'eau. La picada de las hembras de los mosquitos anófeles son peligrosas. Las hembras son transmisoras del virus de la malaria, una enfermedad que causa más de 2 millones de muertes al año en todo el mundo y que se ceba especialmente en el África subsahariana. Es aquí donde se concentra el 80% de los casos de malaria de todo el mundo. Los habitantes de Masina viven del cultivo de arroz gracias al delta fluvial interior y a las crecidas del río en la época de lluvia. Pero los canales de irrigación y las aguas estancadas son un caldo de cultivo idóneo para la propagación de las enfermedades relacionadas con el agua. Todas estas condiciones hacen que la zona esté expuesta a epidemias, como el brote de cólera que terminó con la vida de más de 2.000 personas en el 2004. Las mosquiteras son una solución simple y efectiva. La pastilla de permetrina, un repelente de insectos, cuesta 2 euros. Intervida muestra cómo se pueden reutilizar periódicamente las mosquiteras a las familias con pocos recursos. Mali sigue el ritmo del Níger. Cada día miles de barcos y piraguas cruzan el río cargados de personas, animales y vehículos. Cruzar o navegar por el Níger se impone si se quiere hacer algún negocio o visitar algún familiar. El Níger es el nexo común entre diferentes etnias. Nadie puede imaginar aquí la vida sin el río. Río arriba, apenas a 150 kilómetros de Masina, en Ségou, se encuentra una de las plantas potabilizadoras de la empresa Énergie de Mali, que capta el agua de superficie del río, la trata y se encarga de suministrarla a sus abonados. Pero son pocos los que pueden costearse los precios del agua tratada. C'est parce qu'en réalité, la plupart des populations n'ont pas accès à de l'eau potable. Donc aujourd'hui, nous vivons ce problème. Parce que vous savez que le Mali, notre pays, est un pays en voie de développement, qui est désertique sur la bonne partie de son territoire. Il y a des régions aujourd'hui qui ne sont pas également couvertes par d'autres structures de production et de distribution d'eau.
La red de Énergie de Mali ofrece conexión a agua potable en 17 ciudades. El agua que proviene del Níger pasa por un sencillo sistema de filtraje y se le aplica sulfato de aluminio, lejía y cal, pero su producción es insuficiente para las necesidades de la población. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui puisent l'eau directement au niveau du fleuve ou à travers des puits sont exposés à des maladies extrêmement dangereuses. À Ségou, qui est une ville quand même très étendue compte tenu de son urbanisation, malheureusement, ce n'est pas l'ensemble de la ville que le réseau d'adduction eau de l'EM couvre. Además del tratamiento médico y la formación en higiene, Intervida construye fuentes y letrinas en las escuelas públicas alargando la canalización existente. Cette eau est connectée au réseau de l'énergie du Mali. Intervida intervient dans 16 écoles publiques de la commune de Ségou et de Pelengana. S'il faut voir que ces enfants quittent de ces quartiers jusque dans la ville, c'est un peu coûteux et que les parents n'ont pas tellement d'argent. Donc on a eu l'idée encore de faire venir l'eau potable dans cette école. Gracias a la acción de Intervida, los alumnos de este centro escolar ya tienen agua potable y pueden usarla para limpiar las aulas, beber y regar las plantas. La mayoría de las calles de Ségou van a desembocar al Níger. En los embarcaderos del río se compra, se vende, se pesca, se lava y se viaja. Aquí, el agua de las alcantarillas se mezcla con la del río en la misma orilla. En una de las ciudades más importantes de Mali, el 40% de la población sigue sin acceso a la red de agua. Por eso aquí, el agua se pasea diariamente por las calles. Hay quien vende el agua en bolsas por 4 céntimos de euro. Y hay quien se gana la vida repartiendo cubos de agua por el mismo precio a todas las casas. Aunque no hay ningún estudio sobre la calidad de esta agua, todos aseguran que sale de los grifos de la red de Énergie de Mali. Las fuentes en la calle son de propiedad privada y hay que pagar también por usarlas. Si una familia consigue un contrato, vende cubos de agua a sus vecinos. Ségou cuenta también con 3 perforaciones. Esta agua nace de estudios técnicos que aseguran que los acuíferos, de unos 60 metros de profundidad, no tienen filtraciones de agua contaminada. Pero requieren cierto mantenimiento que no siempre está asegurado. En los centros de salud de Ségou, madres y niños esperan cada día horas para recibir visita. El paludismo tiene un impacto importante en la sociedad. Los afectados dejan de trabajar, necesitan acceso a la curación y a los medicamentos, y es la principal fuente de absentismo escolar. Los niños menores de 5 años son especialmente vulnerables, y en estos casos la enfermedad puede tener consecuencias fatales. Es aquí donde Intervida colabora con el sistema de salud público maliense. Au Mali, le système de sécurité sociale n'est pas encore bien ficelé, donc la santé est à la charge des parents. Donc il y a un problème énorme d'accès aux soins par rapport aux coûts. Les médicaments étant de coûts très élevés, donc chaque parent doit se débrouiller. C'est des cultivateurs, des éleveurs, donc des ouvriers qui n'ont pas assez de moyens pour faire face à ces frais de santé. Donc nous agissons sur cette barrière-là. La falta de agua potable también es la causa de otras afecciones como la conjuntivitis, muy común en la zona. También muy peligrosa, de síntomas parecidos al paludismo, la fiebre tifoidea afecta al estómago debido a la poca higiene del agua. En este hospital de Ségou, la consulta de Intervida recibe una media de 50 niños cada día. Et nous avons un certain nombre de critères de prise en charge qu'on appelle les critères d'inclusion, qui sont essentiellement l'enfant doit être un élève dans une école publique parrainée par Intervida. Et l'âge, la tranche d'âge de 6 à 15 ans au maximum. Et en ce moment, l'ordonnance est visée par le cachet Intervida et les enfants sont orientés dans notre réseau de référence précisément au niveau des pharmacies pour avoir accès aux médicaments. Un tratamiento para el paludismo cuesta unos 30 euros.
Durante el 2008, Intervida financió en Segú medicamentos para un total de 6.280 alumnos. Et une fois les soins finis, l'enfant a la possibilité de venir faire un contrôle pour confirmer la guérison. Este es el caso de Aminata, que estudia quinto curso en una de las escuelas de Segú con las que colabora Intervida. Aminata fue tratada en este centro de salud cuando estaba enferma de paludismo y fiebre tifoidea. Hoy ha venido para realizar su tercera visita de control. Acabamos de recibir una paciente de 11 años que ya hemos visto en el pasado que vino con fiebre tifoidea y paludismo juntos, que ya hemos tratado, ahora vino para el control. Le mandamos exámenes complementarios para el control. Entonces estamos esperando los resultados para confirmar el éxito del tratamiento. El paludismo y la fiebre tifoidea juntos, ¿no? Son casi enfermedades endémicas en estas zonas. Entonces hay mucha resistencia. Es importante saber si el tratamiento que le hemos dado ha resultado. Análisis que kusabanai. Funi fura bana amna doctor amna análisis que tubinika sigara ni bana. La na ko kama ba la bi sorka sigara ka fura wera di nu fura wera di amota fokuba. No obana amna le ni fenga do fana bala. No obana bamba fura do seba mo lu fanata. La prevención es otro eje de trabajo para Intervida en Mali. Nada fácil en un país donde las costumbres y la medicina tradicional están tan arraigadas. En la escuela de Aminata, un técnico de Intervida trabaja hábitos de salud periódicamente con los alumnos. Cette activité, ça se fait dans la commune de Ségou et de Pelengana et dans 40 écoles. Les élèves, on les sensibilise et ils adoptent. Ils ont compris les problèmes. Ils vont être des relais au niveau des familles pour sensibiliser les parents afin d'avoir un changement de comportement. Je fais la sensibilisation avec les enfants et avec les vendeuses qui sont devant les écoles, les vendeuses d'aliments qui sont devant les écoles. La venta de comida y bebida en las puertas de los colegios es otra fuente de propagación de enfermedades. Intervida trabaja en este sentido con la ayuda de las inspecciones del Ministerio de Sanidad. Mɔgɔ dɔw bɛ minnu mi kɔlɔnna ji min ni ne ye mɔgɔ wɛrɛw ye ka ji nɔgɔlen minnu di robinet la ji ne b'a fɔ kana n'a min nka bi bana bila la la u b'o o to yen u bi sɔn k'a min la u bɛ taa robinet na ji san hali ɔkɔliso da la ji suma ninnu an tɛ sɔn k'olu san. O la an b'a fɔ u ka kɔlɔn ji to yen nɔ ka robinet ji min k'a sɔrɔ a tun ma ŋɛnɛ waati min na dumuni tun man d'a ye ten. Aminata recibió una ayuda de Intervida para mejorar su alimentación. Ahora ya ha recuperado el apetito. S'ils sont malades aussi, ça freine aussi l'éducation scolaire. Parce qu'avec les maladies diarrhéiques, ça va leur mettre au lit pendant un bon bout de temps de l'année scolaire. Cela va beaucoup jouer sur leur scolarité. Vraiment, nous pensons que ça a beaucoup d'incidence sur le développement économique, social et culturel de notre pays et de notre ville en particulier. Là-bas.
sɔrɔla ji nɔgɔlen dangana ji minnu ma nɔgɔlen don mɔgɔw bɛ fini ko o n'a ji nɔgɔlen olu b'o k'a la n'aw y'a ko aw ma n'o ji min o de bɛ na ni bana ye ji nɔgɔlen ani ji minnu ma datugu an ka n'olu kɛ ka tobili kɛ ani an ka n'olu min fana ani ni ji minnu ma dayɛlɛlen don an ka n'olu min n'an ye ji dayɛlɛlen sigilen sɔrɔ. sin habla. Es importantísimo la labor, en este caso intervida, pero la labor que hacen las ONGs está clarísimo que tocan pues, todos los temas desde salud, sanidad, que es donde bueno, pues es fundamental, yo creo que debe ser el último paso, el de sanidad cuando están enfermos. Lo principal, la educación de los niños, de las niñas, y bueno, que a su vez obligan a los padres a cambiar de hábitos y lo van transmitiendo de unos a otros y las comunidades pues, pueden cambiar de hábitos. La verdad es que ha resultado muy interesante y muchas gracias a Intervida otra vez por habernos traído y habernos dado las explicaciones.